acá ya está la presentación. Muchas gracias, Cecilia. Bienvenidos y bienvenidas a este último encuentro del ciclo de pautas alimenticias para una vida más saludable. Esta serie de encuentros sincrónicos y asincrónicos han pretendido abordar una introducción a la mirada integral del ser humano que inicia sus pasos hacia una salud completa y vital. Pasamos al siguiente. Caminamos por las pautas primarias para prepararnos para una vida más saludable. Vimos las distintas tendencias alimenticias como un panorama general de ideas para construir nuestro propio proceso. A la vez profundizamos un poco en los encuentros en el aula de lazos, encuentros asincrónicos, qué nos aporta cada uno de los grupos de alimentos, y hablamos del efecto de esos alimentos en nuestro ser. Pero nos queda, pasamos a la siguiente, una gran pregunta que por lo menos yo desde lo personal siempre me planteo, es cómo priorizo mis alimentos, cómo los combino, para sentirme mejor, para aprovechar todas las potencialidades que cada alimento tiene, y en especial para estar presente en cada elección, saber con qué me voy a alimentar, con resonancia y saberes aplicados hacia mi salud, ¿no? Porque uno va investigando y buceando, y está bueno eso, aplicarlo a nuestra salud. Pasamos. El primer paso es una elección primaria. Esto ya lo hablamos en el encuentro anterior, que habla de la calidad de los alimentos que voy a elegir para alimentarme, ¿sí? Industrializados o agroecológicos. Bueno, es una elección personal. Acá no vamos a cuestionar ninguna digamos, de las tendencias que ustedes tengan. Pero lejos de ser una decisión desde la vieja dualidad, la idea es poder optar por lo que más me resuena, dejando la culpa de descansar lo más posible. O sea, si elijo en algún momento consumir algún alimento industrializado, sé bien a lo que me estoy enfrentando o sometiendo, y ya está, lo disfruto, ¿sí? Sin culpas. Sabemos que qué aporta el alimento, que viene desde un espacio o que viene desde el otro. Entonces con ese saber podemos criteriosamente decidir si vamos a optar por un alimento industrializado o uno agroecológico. Y además de eso tenemos, y más en esta zona, en este corredor donde desde Plotier hasta Arroyito, tenemos la ventaja de que el alimento agroecológico viene asociado a conocer quién es el integrante o la integrante de esa cadena agroalimentaria, que realiza la producción primaria o la primera transformación del alimento, dándole un valor agregado, ¿sí?, a ese alimento. ¿Pasamos? ¿Cómo los combino en mi plato? Bueno, tengo que observar algunas cosas. La primera pregunta es qué debo considerar para elegirlos en una combinación en un plato. Hay varios aspectos a tener en cuenta. Nuestra edad, nuestro estado de salud, si hacemos deporte o alguna actividad física, cuánto trabajamos contado en horas y en energía invertida, ¿no? Entonces, con todo eso nosotros vamos a ver qué grupo de alimentos nos sientan mejor a la hora de alimentarnos. Todo esto nos vincula a grupos de alimentos, a un grupo de alimentos más que a otros, y de ellos obtener la energía necesaria para cada instancia. Consideraremos los aportes nutricionales de cada grupo, también que sean digeribles, ¿sí?, que sean de fácil digestión, y principalmente que me guste, ¿sí?, porque acuérdense que es parte del todo. Entonces, por más que sea muy saludable y además si no me gusta, no va a tener el impacto deseado. Sin olvidar que podemos hacer una elección desde la química de los alimentos. Nuestros conocimientos al respecto de cada alimento suman un montón, ¿sí? Conocer, por eso vamos a repasar hoy qué son las proteínas, qué son los hidratos de carbono, qué son cómo lo transforma el organismo. Pero no se olviden nunca que siempre está bueno, cuando nosotros vamos a hablar de nuestra salud, consultar a un profesional que sea experto en la materia, ¿sí? Un médico especializado en nutrición, un nutricionista, o alguna especialidad afín, o en este caso, como el tema que vamos a abordar hoy, alguien que sea especialista en trofología. ¿Bien? Pasamos a la siguiente.
Veamos qué es trofología. Trofo habla de nutrición, los aportes que nos va a dar el alimento. Y logía refiere a la ciencia. Entonces, trofología es la ciencia que estudia los alimentos en función de nuestra salud. Como sabemos, cada alimento es un mundo de complejidades y aportes. Por lo cual, conocer bien qué puede sumar cada uno nos va a ayudar a armar nuestro plan alimenticio saludable. Así prevenimos y cuidamos y preparamos nuestro templo físico de modo tal que sea mucho más resistente a las enfermedades o que propicie que no aparezcan directamente. Pasamos a la siguiente. Conociendo los macronutrientes, los micronutrientes, en términos generales, ¿no? No que seamos especialistas. Pues saber qué aporta cada alimento, podré optar por combinaciones mucho más amigables con mi organismo y que no compitan entre ellas, ¿sí? No usar o poner en el plato dos alimentos que me den el macronutriente, el mismo macronutriente. Porque si no voy a aprovechar uno y el otro se va a desaprovechar, y mi organismo se va a encontrar con la dificultad de digerir esos dos macronutrientes similares. Así mi digestión va a ser normal, mis órganos van a trabajar solo lo que sea necesario, y en un escenario de calma, sintiéndome mejor, si no siempre nos vamos a sentir más cansados, más pesados, más complicados, con sueño a veces. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber hoy si necesito hacer ajustes en mi dieta? Es todo un tema eso. Bueno, en casa, ¿cómo lo hacemos? Bueno, por el saber de todos los temas que vamos investigando, en lo individual observándose lo que pasa en nuestro templo físico, entonces por la generación de gases, si evacúo a diario, cómo se ve esa evacuación, qué aspecto tiene, ¿no? Por eso les dejé, no nos vamos a meter en eso, pero si a ustedes les interesa investigar lo pueden hacer, la escala de Bristol, que analiza justamente estas cosas. Ajustando todo esto me voy a sentir mejor, y lo mejor de todo es que mi sangre va a estar más limpia, llevando nutrientes de primera calidad a cada célula de mi organismo. O sea que no voy a estar envenenando mi organismo, sino al contrario, lo voy a estar nutriendo y alimentando como corresponde. Pasamos a la siguiente. Ahora bien, vamos a diferenciar el valor nutritivo natural de cada alimento de otro modo de medir este valor nutritivo, que es su grado de digestibilidad. ¿Sí? El alimento por sí puede tener un valor nutritivo extraordinario, pero a mí no me sienta nada bien, y su digestibilidad puede caerme con complicaciones. Entonces, vamos a diferenciar eso. ¿Sí? O sea que se puede tomar, lo que puede tomar de ese alimento nutritivo mi organismo es lo que vamos a analizar en este momento. ¿Sí? Veremos que así se complejiza el escenario cuando a ese alimento nutritivo lo evaluamos por nuestra digestibilidad. Una digestión incorrecta se muestra enseguida con pesadez, con gases, con inflamación y con otras manifestaciones que terminan siendo incómodas a lo largo de todo el día e indeseables también, ¿no? Porque uno se empieza a sentir raroso y así anda todo el día. Pasamos a la siguiente. Repasemos entonces un poquito desde la química de los alimentos qué nutrientes vamos a observar. Iniciamos con las proteínas. Las proteínas son péptidos constituidos por aminoácidos que se liberan en el organismo y se absorben en el intestino tras la digestión. ¿Sí? Si no está todo el proceso de digestión, que es todo un proceso complejo, no podemos llegar a estos aminoácidos que necesitamos obtener de ese alimento. De los 20 aminoácidos más relevantes en la alimentación, 8 son esenciales. Esto significa que esos 8 debemos sumarlos con los alimentos que consumimos. ¿Sí? Los demás, nuestro organismo los obtiene desde la digestión y la absorción de otros alimentos. Entonces es importante reconocerlos. ¿Sí? Esos 8 aminoácidos esenciales son la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilanina, triptófano y valina. ¿Sí? Los vamos a ir nombrando para que queden ahí, y saber que esos son los que tenemos que administrar o suministrar a través de los alimentos. Pasamos a la siguiente. Otro gran grupo de macronutrientes es las grasas, ¿sí? Son energía por excelencia. Este grupo está formado por los triglicéridos, los fosfolípidos y el colesterol.
constituyen alrededor del 30 al 35% de una dieta equilibrada. Recordemos lo de que las grasas, y esto lo tienen también en una de las clases de lazos, de las asincrónicas, las grasas saturadas incrementan la concentración de colesterol en la sangre y favorecen el desarrollo de enfermedades como la arteriosclerosis y demás. Por eso siempre las tratamos de minimizar o de evitar. Las grasas monoinsaturadas poseen unas grandes propiedades protectoras, al contrario de las saturadas, ¿sí? Tienen efecto antioxidante frente a los radicales libres, mejora la coagulación de la sangre, y se asocia con mejor incidencia a las enfermedades cardiovasculares. También minimiza la presencia o la aparición o la manifestación de varios tipos de cáncer o de demencias. Entonces, siempre saber que este grupo, si bien es un nutriente energético por excelencia, vincularnos a las insaturadas, a las monoinsaturadas, es mucho mejor que el suministro de grasas saturadas y más en cantidades no controladas. Pasamos a la siguiente. Los hidratos de carbono son una fuente importante de energía, ¿sí? Y proceden fundamentalmente de los vegetales, esta fuente de energía. Se dividen en mono, en óligo y en polisacáridos. Así se presentan. Y eso tiene que ver con la conformación de su estructura y la cantidad de átomos que tienen. Ahí arriba van a ver uno de las estructuras químicas de los hidratos de carbono. Los monoinsaturados y los oligosacáridos, se absorben rápidamente en el intestino. Los disacáridos más conocidos como la sacarosa, que es el azúcar común, refinada, que conocemos todos industrialmente, puede obtenerse de la caña de azúcar o de la remolacha, es una de las más complicadas, ¿sí? para digerir. Los polisacáridos se absorben más lentamente en el intestino, y entre los principales encontramos el almidón o la fécula, en vegetales como los cereales, los tubérculos, todos los tubérculos, los legumbres, y el glucógeno, que también está presente. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahora ya nos dimos una vuelta por los grandes grupos de macronutrientes. Bueno, la idea, la pregunta nos sigue resonando: ¿cómo los combino para que mi organismo esté mejor? Porque, digamos, con el aporte de estos macronutrientes, el alimento, al ser tan complejo, también trae el aporte de los micronutrientes, vitaminas y minerales que vamos a obtener de cada uno de ellos, ¿sí? El objetivo es sentirme plena, optimizar el recurso y aprovechar de ellos todo su potencial. Entonces ahora pasamos y vamos a iniciar el proceso con ordenar los alimentos. Siempre es bueno ordenar. Este paso es el primero para obtener una buena digestibilidad de alimentos, ¿sí? Así potenciamos la excelencia de los nutrientes que cada uno nos aporta, facilitándole también al organismo la tarea armónica de extraerlos, y minimizando la generación de contaminantes en nuestro organismo. Porque si no respetamos un correcto orden, ¿sí? Podemos generar que nuestro organismo se complique a la hora de tratar de digerir esos alimentos, y genera sustancias que no son tan felices con nosotros, ¿sí? que no dejan que la sangre o el torrente sanguíneo al final de la digestión sea limpia, y lleve eso limpio a cada una de las células. Pasamos a la siguiente. El orden de los diferentes alimentos involucra los que recibimos de diferentes escenarios, ¿sí? hacia mi todo. Afuera me va a dar a mí, el afuera me va a dar a mí los alimentos. Entonces, una correcta exposición al sol, la calidad del aire que respiramos, y el agua que bebemos, el agua segura, son los tres pilares iniciales para hablar de una correcta y feliz digestión. Fíjense que nos fuimos, ¿sí? a la parte más integral del ser. Luego de ellos podemos consumir algunos alimentos sólidos. Las frutas, por ejemplo, que son las primeras que hay que consumir, las que hay que consumir solitarias y en monoproducto, ¿sí? no mezclarlas entre ellas, son las prioritarias. Ya se comen solas de manera inicial. En 20 minutos están digeridas, y el proceso se hace a nivel intestinal.
¿sí? Entonces, si la combinamos con otro alimento, por lo general la hacemos esperar en el torrente, perdón, en el camino o en el proceso digestivo, y se empiezan a fermentar. Entonces, comerlas solas y esperar 20 minutos para agregar algún otro alimento sería lo correcto para aprovechar todos los nutrientes que esa fruta me brinda a la hora de consumir. Luego del periodo de espera entre alimentos podemos consumir vegetales, crudos, algas, brotes, licuados, fermentados como el chucrut, ¿sí? Para luego recién incorporar vegetales cocidos. Ustedes vayan viendo el orden en el que se van planteando estas sugerencias, pensando como si lo armaran para el consumo de alimentos a lo largo de un día. ¿Sí? Fíjense que después de todo lo crudo y lo fermentado, vamos pasando a los vegetales cocidos. Hasta acá lo que se digiere con mayor facilidad. ¿Sí? ¿Pasamos? Luego viene el grupo de los alimentos que se digieren un poco más lento, porque hay que hacer todo el caminito como tienen arriba, desde el alimento hasta el macronutriente que vamos a obtener de él. ¿Sí? Y en este grupo están las proteínas, almidones, azúcares, son los que se digieren más lentamente. Y otra diferencia importante es que cada grupo de alimentos se digiere con una acidez distinta en nuestro sistema, así que si lo mezclamos, generamos una complejidad a la hora de digerir, porque los ácidos grasos los ácidos estomacales se complican, no saben si hacer un universo ácido o un universo alcalino. En un medio ácido, por ejemplo, se digieren las proteínas, ¿sí? Y en un medio alcalino los demás. Entonces ahí viene la complejidad de la mezcla. Para que nuestro organismo no esté tan pesado, siempre hay que priorizar el monoalimento. ¿Sí? Y si tenemos una combinación de ellos, saber de que a nuestro organismo le va a costar un poquito más digerir este tipo de alimentación. ¿Sí? Por eso también se recomienda que mientras estamos alimentándonos, estamos haciendo una comida fuerte, como en este caso, tratar de no beber agua. ¿Sí? El agua se toma antes, media hora antes, y 1 hora o 2 horas después, para evitar diluir los ácidos que van a actuar en el proceso de digestibilidad o digestión de estos macronutrientes. ¿Sí? Por eso es que siempre se pide tomar el agua aparte. No pasa nada si en el medio tomamos unos sorbitos, porque a veces es necesario, ¿sí? Pero la idea es no tomarse 1 litro de agua mientras estamos comiendo. Pasamos a la siguiente. Llegamos así a la tabla de combinaciones felices e infelices, le puse yo. Es la tabla de combinaciones de todos los alimentos. Vamos a encontrar cada grupo unido con flechas, donde el color nos indicará si es posible la combinación. Por ejemplo, las combinaciones posibles son las verdes, y las que no están tan recomendadas o no son bien vistas son de color rojo. Observamos que las frutas siempre son de consumo único, como monoalimento, no se mezclan entre ellas, o sea que una ensalada de fruta no sería lo más feliz, siempre comer un grupo de frutas por separado, ¿sí? Y fíjense que la combinación con el resto de los grupos de alimentos son todas flechas rojas, ¿sí? No se comen solitas. Luego vemos que las verduras son combinables con la mayoría de los grupos de alimentos, menos con las frutas, ¿sí? Pero son combinables con las proteínas, con los hidratos de carbono, con los lípidos y grasas. El caso de las proteínas y los hidratos de carbono no son amigables en el mismo plato. Entonces también prestar atención que siempre solemos hacer, por ejemplo, si comen carne, ¿sí? Carnes al horno o a la parrilla con papas, por ejemplo, o con batatas, ¿sí? La idea es no combinar, eso no está bueno para que sea una digestibilidad óptima, esa combinación. Sí, sí, por ejemplo, hacemos proteínas con vegetales o hidratos de carbono con vegetales. ¿Sí? En ese caso sí, con aceites y grasas que combinan con ellos tres. Los lípidos y las grasas, como les decía, son combinables con todos, excepto con las frutas. ¿Sí? Y bueno, y lo que ven acá al lado, que está en azul, que dice trofología, dejé la imagen original para que ustedes tengan fuentes en la de flechas, donde buscar más información, son fuentes confiables. A modo de tabla también resuelve qué combino con qué, ¿sí? Si quiero combinar
por ejemplo, féculas con verduras, van a buscar que donde se hace la conexión entre féculas y verduras en la tabla, está en verde, o sea que es una buena combinación, ¿sí? Proteínas con grasas, por ejemplo, no está tan bueno acá en esta consideración, entonces lo pone como rojo. Sepan que el estudio de la trofología o las distintas sugerencias también van a ir variando un poquitito las combinaciones según la escuela o la tendencia alimenticia que estemos observando. Pasamos a la siguiente. Pero no nos olvidemos de algo importante, ¿sí? Ojo al ojo acá. Sentirnos bien a la hora de alimentarnos y reconocer que la digestión comienza con una buena masticación para abrir el juego a las enzimas digestivas específicas para cada grupo de alimentos y que están presentes en la saliva es súper importante, ¿sí? Y de allí inicia el proceso de digestión, porque nuestro organismo es tan genial que a la hora de nosotros masticar un alimento, identifica qué tipo de alimentos estamos masticando y propicia que llegue la enzima necesaria para poder digerir ese alimento. ¿Bien? Entonces, fíjense ustedes que, por ejemplo, la tialina es la enzima que está presente en nuestra saliva para procesar los almidones. Entonces, cuando estamos masticando pan, nuestro organismo libera tialina, ¿sí? Entonces, ahí comienza el proceso de desnaturalización o de desarme de ese almidón para obtener el macronutriente que vamos a obtener de ese alimento, ¿sí? Si no ocurre así, el almidón de nuestro organismo se fermenta, genera sustancias indeseables y empobrece la absorción de nutrientes de calidad. Y además se fuerza nuestro páncreas y nuestros sistemas de filtros y de procesos internos porque tienen que poder afrontar el desarme de como en el ejemplo de ahora, de un pedazo de pan que no fue masticado ni vinculado con esta enzima, y que lo tienen que atacar con algún otro grupo de enzimas que están viniendo desde el páncreas, por ejemplo. Entonces el esfuerzo de nuestro organismo es mucho mayor. Pasamos a la siguiente. Como siempre les decimos, el objetivo es estar plenos y plenas, vivir a full el tiempo presente, disfrutar de cada regalo de la naturaleza para nuestro mayor bien, y para el mayor bien de todos los que estamos involucrados en el proceso. Vamos a la última, y para cerrar esta instancia teórica, siempre les propongo que solo por hoy sean felices, ¿sí? Eviten enojarse, tranquilicen su razón, escuchen a su interlocutor, aunque no coincidan con lo que dice, traten de ocuparse y no de gastar energía en preocuparse, ¿sí? Solo por hoy que la mayor cuota de paciencia sea para ustedes mismos, y que eso dibuje una sonrisa que les muestre el disfrute de cuidarse y de sentirse. Por ahí va la felicidad y se decora cuando está en la cima de la abundancia y no sobre la carencia, ¿sí? Hoy tenemos todo lo que necesitamos. Así que con esto cerramos, les damos muchas gracias a todos por haber participado. Quedamos pendientes y vamos a subir en la plataforma de Lazos esta grabación. Quedamos pendientes por si tienen alguna pregunta. Esperamos haber aportado algo al bienestar de cada participante. Algo es un conocimiento, o un concepto que llevamos igual, o alguna pregunta. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima vuelta.